Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, único digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma alaba a su santo y bendito nombre. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata, escatólogo, apologista, evangelista y maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo por mandato y por voluntad santa de Dios y no de los hombres, desde Dallas, Texas, Estados Unidos de América. El día de hoy te voy a enseñar la segunda enseñanza de nuestro estudio, Viviendo como Caleb. En la enseñanza número 1 te enseñé la historia de Caleb. Hoy en día te voy a profundizar mucho más todavía y te voy a enseñar lo que es perseverar hasta el fin. Esa es la enseñanza número 2 de este estudio, Viviendo como Caleb. Y de esa manera quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor amado, que todo de principio a fin sea únicamente para la gloria de tu santo nombre. Yo callo, hable usted, Espíritu Santo, úsame para tu gloria. Te suplico, Señor, que nos hables, nos ministres, nos enseñes, nos redarguya, nos exhorte, nos motive, nos des fe, nos des ánimo, nos des fuerza, Señor, para seguir creyendo en las promesas que usted nos ha dado, porque usted no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice, ni tampoco se equivoca. Aunque el enemigo nos quiera traer circunstancias a nuestras vidas para hacer dudar o contrarrestar la efectividad de la palabra de Dios, te pedimos, Señor, que nuestras mentes estén cubiertas con la sangre de Jesucristo para que no escuchemos esas mentiras del enemigo ni nos dejemos seducir nuestras miradas a través de las circunstancias, Señor, que se miran en lo natural. Y que de esa manera nuestra fe tengamos una fe firme como la mantuvo Caleb por 45 años, Señor, siendo una inspiración como también un ejemplo para nuestras vidas digno de imitar para la gloria de tu santo nombre. Te pido bendigas a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que están ahora mismo estudiando este estudio a través de la plataforma en los medios sociales del Ministerio Maranata. Y te pido que les hable, Señor, les aclare, les ilumine y les des claridad en todo lo que pueda hacer que el enemigo les esté confundiendo en este momento, al igual que a mí, Señor, te lo suplico. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo y te damos la gloria. Amén. Josué capítulo 14, del versículo 6 en adelante, te voy a leer la palabra santa de Dios. Esto habla de la heredad de Caleb. Dice así, Josué 14, versículo 6 en adelante. Leeré hasta el versículo 15. Josué capítulo 14, versículo 6 al 15. Leo la palabra santa de Dios de la siguiente manera. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: escucha que vinieron todos los hijos de Judá, pero solamente Caleb habló. Y esto muestra una vez más que Caleb era no un príncipe, sino un principal de toda la tribu de Judá. Vinieron todos los hijos de Judá, pero solamente Caleb habló, porque era el único que tenía la autoridad para hablar en a representación de todo el pueblo como el principal de toda la tribu de Judá. Así que esto es lo primero que tenemos que aprender. Caleb entonces habla como el principal de toda la tribu de Judá y le dice a Josué: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí, en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y le informé como yo lo sentí en mi corazón. Eso es clave, como yo lo sentí en mi corazón, no como él lo percibió, no como él lo vio, no como aparentaba, sino como él, Caleb, como Caleb lo sintió en su corazón, independientemente de las circunstancias o de la perceptividad que él pudo haber tenido. Versículo 8.
Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo. Pero yo seguí plenamente, eso quiere decir fielmente, pero yo seguí plenamente al Señor, mi Dios. Y aquel día Moisés juró, diciendo: ciertamente la tierra que ha pesado tu pie será herencia tuya y de tus hijos. Escucha lo que le dijo Moisés, siervo del Señor. Ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. En otras palabras, porque le has sido fiel al Señor mi Dios. Y ahora he aquí, el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Y he aquí, ahora tengo 85 años. Versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como en el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Versículo 12. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Versículo 13. Y Josué lo bendijo y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefoné. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefoné cenezeo, porque siguió fielmente al Señor, Dios de Israel. Versículo 15 nos dice algo interesante. Y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos. Entonces la tierra descansó de la guerra. Esto es muy importante porque la Biblia nos dice bien claramente de que este monte, antes de llamarse Hebrón, que como te dije en la enseñanza anterior, en hebreo significa fraternidad, se llamaba anteriormente Kiriat Arba, en nombre de Arba, que era el hombre más grande entre todos los gigantes que habían en esa tierra. O sea que ese era el líder, o podemos decir la monarquía, el monarca, el rey, el príncipe, como le quiera llamar. Ese era, por puesto que era el más grande. Imagínate, ya eran gigantes todos y este era el más grande de todos. Entonces, por esa razón, la tierra se llamaba a nombre de él. Aquí suceden algunos aspectos que me gusta poner en perspectiva. Número uno, vamos a estudiar que la tierra, esa región montañosa, no se llamaba Hebrón, no era tierra o región de fraternidad. Era en nombre a al gigante líder de todos los gigantes. Número dos, estaba fortificada con muchos gigantes. Número tres, había idolatría por todas partes, abominaciones delante del Señor. Número cuatro, Caleb en ningún momento minimizó el riesgo. En que en ningún momento Caleb minimizó ni mucho menos ignoró el peligro que había en esa tierra. Es más, lo reconoce delante de Josué, quien mismo Josué lo había visto, pues ellos habían visto como parte de los dos espías, entre los 12 que habían ido y los únicos 2 que trajeron un reporte que dieron gloria a Dios. Así que esto es muy importante, pero vemos que 45 años después, alguien me preguntó esta semana, doctor Goldman, pero no son 40 años. 40 años caminamos en el desierto. Sin embargo, después que Moisés, siervo del Señor, el Señor lo lleva a su presencia, pasaron 7 años de lucha, en donde Josué y todos los hijos de Israel tuvimos que luchar por la tierra prometida a punto de guerra, a filo de espada. En estos 7 años, estos 5 años antes de que se cumplieran 7, es cuando Caleb viene. Por ende, eran 40 años que caminamos en el desierto los hijos de Israel, más 5 años ya que estábamos en guerra peleando por la tierra prometida. Algo que los cristianos muchas veces creen es que Dios nos dio la tierra prometida a nosotros los judíos, a los hijos de Israel, en bandeja de plata. Cosa que no es cierto. La Torá es bien clara. La Biblia nos enseña, y también la Tanakh, la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, como se le llama en el mundo cristiano, nos enseña de que
tuvimos que tener guerra. No fue que Dios nos dio la tierra prometida y nosotros llegamos y esta tierra es mía y se acabó. No fue así. Tuvimos que luchar contra reinos. Josué tuvo 7 años de guerra. Y en esos 7 años íbamos conquistando la tierra prometida que Dios nos dio. Pero Dios nunca nos dio una tierra prometida servida en bandeja de plata. Nunca. Eso nos dice que Dios nunca nos va a dar la bendición servida en bandeja de plata. Muchas veces los cristianos quieren recibir las bendiciones de Dios servidas en bandeja de platas y no quieren hacer nada, no quieren tener lucha. Dicen, no, porque que lo que es de Dios viene todo en paz. No necesariamente. Lo que es de Dios también tiene oposición por el enemigo. Dios es paz y lo que es de Dios al final va a demostrar paz. Pero la conquista de las promesas no necesariamente es en un ambiente 100% de armonía y de paz. Todo lo contrario, hay oposición, hay guerra, hay batallas, porque el enemigo se levanta, pues no quiere que tú y yo heredemos las promesas de Dios para nuestra vida. Por ende, el enemigo va a hacer guerra delante de nuestros caminos para que no obtengamos esa promesa que Dios, por 2 razones. 1, para que tú no seas bendecido, y 2, para hacer lucir a Dios que es un mentiroso, lo cual es mentira. Dios nunca miente. Ese es el propósito del enemigo. Entonces, tenemos que entender que la tierra prometida, o sea, las promesas que Dios te hace a ti y a mí, nunca van a venir necesariamente libres de toda oposición. Todo lo contrario, la Biblia nos enseña de que por muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. La Biblia es clara. Por muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. También la Biblia dice, y el Señor Jesucristo nos enseña, de que amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en él, pero su final es muerte y vida y condenación. Más estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y son pocos los que entran y caminan en él. Entonces sabemos, la palabra nos enseña de que las promesas de Dios vienen, pero van a venir vienen paz. Al final tendremos la paz de Dios, pero van a venir con oposición de parte del enemigo. Cuando Dios nos promete a nosotros, los hijos de Israel, de que vamos a heredar la tierra prometida, nosotros tuvimos que tener 7 años de guerra intensa. Josué tuvo que, con todos los hijos de Israel, con todos los hombres del ejército de Israel, tuvimos que luchar. Y las personas me dicen, doctor Colman, ¿y por qué usted dice tuvimos como que usted estuvo ahí? Bueno, hay una razón. Porque el Mishra nos enseña, Éxodo capítulo 20, cuando el Señor le dio a Moisés y a los hijos de Israel la ley, que en realidad no son leyes, son enseñanzas, o la ley mosaica, como se le llama. No solamente habían más de 600,000 hombres que habíamos salido, pero eso no incluía a las mujeres, no incluía a los niños. Habíamos aproximadamente 1.500.000 personas. Se cree, un número no es exacto, pero aproximado, entre hombres, mujeres y niños. Siempre hay más mujeres que hombres y siempre hay más niños que mujeres. Pero cuando tú sumas todo eso, más o menos se calcula que había más o menos casi 1.500.000 personas. Pero el Mishra nos enseña que en el monte de Sión, cuando Dios nos da la ley a Moisés y a los hijos de Israel, todas las almas de los judíos que todavía no habíamos nacido, pero que íbamos a nacer a lo largo de toda la historia, tuvimos que bajar al monte, y en el espíritu nosotros, nuestras almas, estaban con todos nuestros hermanos, ellos en el mundo físico, nosotros en el mundo espiritual. Todos recibimos la ley mosaica de parte de Adonai, Dios de Israel. Por eso es que yo digo, y todos nosotros decimos, de que ahí estuvimos nosotros en el espíritu. Todos aquellos hombres y mujeres judíos que íbamos a nacer en todo lo largo de la historia, Dios hizo que bajáramos del cielo y nos sentáramos en las montañas, en el monte de Sión, y recibimos conjuntamente con nuestros hermanos que habían salido de la tierra de Egipto la ley de Dios, porque desde ese día todo judío es responsable de cumplir la ley de Dios, y desde ese día Dios nos va a pedir cuenta a todos y cada uno de los judíos, desde el día que salimos de Egipto hasta el último judío que muera antes del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, que será Apocalipsis capítulo 20.
Por esa razón yo tengo que hablar conforme el Mitra, yo hablo Mitra. El Mitra, por ende, nos enseña de que yo estuve ahí y todo judío que no habíamos nacido todavía, nuestras almas bajaron del cielo. Dios hizo que bajáramos y estuvimos en el monte de Sión y recibimos la ley mosaica de parte del Señor Adonai, Dios de Israel, conjuntamente con todo el pueblo que había salido de la tierra de Egipto. Cierro paréntesis. Ok, entonces habían pasado 5 años de guerra. De los 7 años que Israel, Josué lideró el ejército de Israel y tuvimos que por 7 años tener batallas conquistando toda esa tierra. Ya aquí habían pasado 5 años. Es cuando Caleb viene con todos los hijos de Josué, pues él era de la tierra de los hijos de Judá, perdón. Entonces viene donde Josué y él es el único que habla y le dice: Josué, tú te acuerdas, porque tú y yo estuvimos ahí. Tú te acuerdas lo que Dios juró. Tú te acuerdas lo que Moisés juró que iba a hacer. Tú te acuerdas que hace 40 años que caminamos en el desierto, más 5 años que ya tenemos de estar en lucha, en guerra contra todas estas naciones que tenemos que echar fuera de la tierra que Dios nos está dando. En 45 años tú sabes muy bien lo que Dios prometió. Y a mí no se me ha olvidado. Entonces esa es la primera enseñanza que yo miro. No se te olvide la promesa que Dios te hizo. Muchas veces se nos olvida las promesas que Dios nos ha hecho por el pasar del tiempo. Habían pasado 45 años, pero Caleb no había olvidado la promesa que Dios le había dado. Que Moisés, hablando en nombre de Dios, juró que le iba a dar a él y a su descendencia la zona, todo el área de Hebrón, donde él anduvo como espía, reconociendo donde sus pies habían pisado esa tierra. Entonces lo primero que te quiero enseñar es que no se te olvide las promesas que Dios te ha hecho. No importa el tiempo, no importa la circunstancia, no importa que aparece que Dios se te olvidó, que olvidó de ti, que Dios no es mentira. Eso es lo que el enemigo te quiere hacer creer a ti y a mí. Lo primero que tenemos que pensar es que el que lo prometió no miente ni tampoco se equivoca. Entonces tenemos que acordarnos. No recordarnos, porque recordar significa que se me olvidó y ahora lo volví a recordar. No, sino que tenemos que estar continuamente acordándonos para motivarnos a que las promesas de Dios en Él son sí y amén. Y el que lo dijo no miente ni se equivoca tampoco se equivoca. Entonces, Caleb nos enseña esa enseñanza. Número 1, han pasado 45 años. Imagínate, 40 años caminando en el desierto. Mueren todos, aún el siervo Moisés, y solamente queda Caleb y Josué. Una nueva generación ahora mismo está tomando posesión de la tierra prometida. Caleb está luchando filo a espada a la par de Josué. Y viene un día con todos los hombres de la tribu de Judá y le dice: Josué, ¿tú te acuerdas? Acuérdate a ti mismo y acuérdale a los otros para las promesas que Dios te ha dado. Las promesas que Dios te ha dado, tú y yo nos las tenemos que estar continuamente recordando, nos tenemos que estar, acordándonos de las promesas. Y si se te olvidó, ok, está bien, recuérdalas, pero las tenemos que estar recordando. Otra cosa que vemos es que Caleb no se quedó callado, le dijo a todo el pueblo y vino donde Josué y le dijo: Josué, tú te acuerdas, al igual que yo, hace 45 años, Moisés, siervo del Señor, juró que Dios me iba a dar esta tierra. Entonces, acuérdate de las promesas que Dios te ha dado. Acuérdate, no dejes que las circunstancias te la hagan olvidar. No dejes que las circunstancias la hagan morir. No dejes que las circunstancias las hagan lucir como que no son ya una promesa de Dios. No importa cuánto tiempo haya pasado, si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. Acuerda de las promesas, acuérdate y acuérdale a los demás, a los familiares tuyos, a la gente tuya. Habla esa promesa que Dios te la dio, porque el que te la dijo no miente ni tampoco se equivoca. Entonces, dice que después de eso, la tierra descansa de la guerra. Es interesante que ver que cuando Caleb va, él no va en un plan diplomático, él no va en una misión diplomática, él va en guerra. Él va como un conquistador a conquistar esa montaña, esa región montañosa. No era una montaña, era una región montañosa que él quería para él,
sus hijos y toda su descendencia. Pero él va como guerrero, con un ejército, a luchar. Y él dice, tal vez, esa palabra tal vez está mal traducida en realidad. Porque es dudoso si dice eso. No es lo que está diciendo en realidad. Los traductores pusieron esa palabra, pero no es que él dijo, tal vez el Señor. En realidad él dijo, y el Señor me la dará. Eso es lo que en realidad él dijo. Pero al traducir del hebreo a los idiomas que han venido traduciéndose, al inglés y después al español y aún varias versiones del español, han cambiado esa palabra. Pero lo que verdaderamente Caleb no dijo tal vez, Caleb dijo, y el Señor me la dará. Él sabía que él, su confianza, su poderío, su fortaleza y aún su rejuvenecimiento venía únicamente de parte de Dios. Él sabía que él no tenía la capacidad humanamente hablando para mantenerse tan fuerte, tan vivo, tan vital 45 años después. No es lo mismo tener 85 años que tener 40 años. Pero cuando tú estás caminando por fe, cuando tú estás caminando con Dios, cuando tú estás viviendo esa promesa todos los días, tu fe la alimenta, tu fe te nutre, tu fe hace que como decía el apóstol Pablo, aunque este hombre exterior se va desvaneciendo, mi interior se va fortaleciendo cada día. Eso se llama caminar en el Espíritu. Y aquí Caleb nos enseña a ti y a mí que él por 45 años había caminado en el Espíritu creyendo las promesas del Señor Dios Todopoderoso, porque Caleb sabía que el que se le había prometido no miente, ni tampoco se equivoca, como de la misma manera que yo también creo eso. Eso es lo primero que tenemos que aprender, mis amados. Ahora quiero hablar algunas estadísticas. La palabra dice que el siervo Moisés mandó 12 espías. Ya te enseñé que no es príncipe, significa principal. Un principal de cada tribu. 12 hombres representando a cada una de las tribus. Sin embargo, 10 trajeron un mensaje desastroso, espantoso, aterrorizador, temeroso, aterrorizó a todo el pueblo. Y solamente 2 hombres, Josué y Caleb, trajeron un mensaje que dio gloria a Dios. Lo que nos dice que solamente, encerrando números, el 17% trajo un mensaje que dio gloria a Dios y un 83% dio un mensaje que aterrorizó al pueblo, metió más duda, más temor, más miedo, infundieron espíritu de muerte, para que tú sepas, y comenzaron a hacer lucir al pueblo, que el pueblo se mirara como langosta. Entonces el 83%, tú tienes que ser parte de la minoría, porque la minoría siempre está a favor de Dios y siempre está pensando como Dios piensa. Nunca seas parte de la mayoría. Por eso si en la iglesia dicen que tú estás raro, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque los raros somos diferentes. En realidad lo que están diciendo es que tú y yo somos diferentes, ¿ok? Tú hablas en fe, tú actúas en fe, tú aplicas la palabra de Dios. No importa la circunstancia, si Dios te lo dijo, Dios lo va a cumplir. No eres tú, no soy yo, no es fulano, no es sutano, el que lo va a hacer es el Señor. Pero tú y yo tenemos que permanecer fiel a Dios y acordándonos, se puede confundir el término, acordándonos de las promesas de Dios y hablándole a todas las personas que Dios dijo que me va a hacer esto y Dios lo va a hacer. Acuérdate de José lo hablaba y todos nosotros lo criticábamos a él, que era un soñador, pero al final se cumplió lo que Dios le había dicho. Es que el que lo dice no miente. Si tú sabes que Dios te lo dijo, Dios no miente, Dios la va a cumplir. Dios no miente ni tampoco se equivoca. Si tú sabes que Dios te lo dijo, no el hombre, Dios, entonces tú puedes estar absolutamente seguro que Dios, no tú, no yo, que Dios lo va a hacer. Pero tú y yo tenemos que serle fiel a Dios y tenemos que estar continuamente acordándonos de esas promesas, viviendo, nutriéndolas, para que eso traiga gloria a Dios, tal y como lo hizo Caleb. Por ende, 83% trajo un mensaje desastroso, destructivo, desmotivador al pueblo. Y solamente un 17%, o sea, 2 hombres de los 12 trajeron un mensaje que dio gloria a Dios y aún cierto ánimo al pueblo después que habían sido infundido terror por 10, la gran mayoría. Tú y yo tenemos que hablar como habló Caleb y Josué. Tenemos que ser partes o miembros de la minoría, porque a la minoría siempre le traemos la gloria al Señor. Ok. Lo que yo escucho determina lo que yo creo. Repito, lo que yo escucho determina lo que yo creo. Eso es el punto número 1 que te voy a enseñar de esta enseñanza ahora mismo.
¿cómo nosotros vamos a hacer perseverar o cómo nosotros vamos a perseverar hasta el fin? Número uno, lo que yo escucho determino lo que yo creo. Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres fe? Oye la palabra de Dios. Cuando tú y yo oímos la palabra de Dios, inmediatamente adquirimos fe. Mucha gente le pide fe al Señor y todo lo que tiene que hacer es estudiar la palabra de Dios. Cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios nos da fe. Entonces, lo que tú y yo escuchamos determina lo que nosotros creemos. Escuchemos, por ende, la palabra santa y poderosa de Dios, de verdaderos hombres y mujeres de Dios. No quiero que tengan el título de pastor o llámense como se llame. Hoy en día cualquiera se pone un título, pero esto no es de título. Esto es de unción, de convicción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a demostrar esa palabra de Dios. Si ese hombre, esa mujer verdaderamente te está hablando una palabra de Dios pura, sana, sin adulterar. No es cualquier persona que vas a escuchar. Hoy en día lo que más sobran son predicadores. La televisión, el internet, la radio, en fin. Se habla en muchas iglesias, pero no todas las iglesias te están predicando una verdadera palabra de Dios. No todo predicador te está predicando una verdadera palabra de Dios. No todo maestro te está enseñando una verdadera palabra de Dios. Porque la palabra de Dios que verdaderamente se predica te va a dar siempre fe. Siempre te va a dar fe. Así es como tú sabes que ese hombre, esa mujer verdaderamente está predicando palabra de Dios y revelación de Dios, porque siempre te va a dar fe. Eso es lo primero. Oye la palabra de Dios. Es tan fácil adquirir fe, basta con aplicar Romanos 10:17. Oye la palabra de Dios y tendrás fe, garantizado. Oye a hombres y mujeres que hablan, caminan y viven. No solamente hablan, porque hoy en día muchos hablan, pero no caminan, ni mucho menos viven esa palabra que predican. No es que la predique o que la hablen, es que la vivan, que la transmitan, que la transpiren a través de sus poros. Escucha a hombres y mujeres que hablan, caminan y viven conforme a la palabra de Dios, que ellos oyen y aún ellos mismos aplican a sus propias vidas. No andes con gente que, aunque supuestamente cristianos, el título de cristiano que tengan, o aún hasta siervos de Dios se ponen en la iglesia, son más incrédulos que los mismos ateos e incrédulos. Tú te tienes que juntar con gente de fe. ¿Cómo tú sabes cuando alguien tiene fe? Un hombre, una mujer que vive en fe, es aquel hombre, es aquella mujer que siempre que abra la boca va a dar gloria a Dios, porque una vez más Dios ha hecho un milagro en su vida. Dios ha cambiado algo imposible que es para el hombre, para Dios no. Ese hombre, esa mujer que abra su boca va a hablar de la llenura de su corazón y va a darle gloria a Dios. En manera, aunque no diga esto es un testimonio, pero sin embargo lo es, pero le va a dar la gloria a Dios por ese evento, por esa circunstancia, por esa situación. Esos son los hombres y mujeres de fe. Esos son los hombres y mujeres que tú y yo tenemos que juntarnos con ellos, caminar con ellos, aprender con ellos, porque vamos a aprender la fe que ellos viven. Yo ando continuamente buscando hombres y mujeres de fe, no pastores, no llámese como se llamen, sino hombres y mujeres que vivan, caminan, hablen en fe, porque siempre van a hablar y van a darle la gloria a Dios de eventos que ellos saben que es imposible que lo haya hecho el hombre, y toda la gloria y todos los méritos y todos los créditos solamente es para Dios, único digno de recibirla. Así es como tú identificas a un hombre, a una mujer que vive, camina y habla en fe. Y cuando lo encuentres, júntate con ese hombre si eres hombre, júntate con esa mujer si eres mujer, y aprende de él si eres hombre, y aprende de ella si eres mujer, porque ellos nos van a enseñar esa fe. Esas son las personas que tú y yo tenemos que caminar con ellos. No porque se llamen cristianos. Hoy en día hay muchos cristianos, gente que se llama cristiana en la iglesia, pero son incrédulos, no le creen a Dios. No le creen a Dios. Entonces, el verdadero cristiano le cree a Dios.
El verdadero cristiano es un hombre, es una mujer de fe. Así es como tú sabes quién es verdaderamente un hombre, una mujer de fe, una iglesia de fe, un pastor de fe. Cuando te habla en fe, cuando te inyecta fe, cuando tú terminas de hablar con esa persona y quedas lleno, saturado, inundado de fe, porque ese hombre, esa mujer habla, camina y vive en fe. Esas son las personas que tú y yo tenemos que juntarnos. Lo que yo creo y escucho va a determinar mi conducta y cómo me comporto. Lo que yo creo y escucho va a determinar mi conducta y cómo yo y tú nos comportamos. Mantente alimentando la promesa. La que un día Dios te habló, mantente fiel creyéndole a Dios en lo que Dios dijo que va a cumplir. Eso es lo único que tú y yo tenemos que hacer. Mantenernos fiel a Dios y mantener nutriendo esa promesa, creyendo que el que la dijo no miente ni tampoco se equivoca. Ese es el punto número 1 que tenemos que hacer y de esta enseñanza, perseverando hasta el fin. Lo que escuchas determina lo que tú crees. Por ende, Romanos 10:17, escucha la palabra de Dios para que tú determines cómo vas a creer eso. Número 2. ¿Quiénes son los que ven el cumplimiento de las promesas? ¿Quiénes son los que ven el cumplimiento de las promesas? Los que ven sobre las circunstancias. ¿Quiénes son los que ven el cumplimiento de las promesas? Los que ven sobre o más allá de las circunstancias. Hay dos maneras de ver. Puedes ver con tus ojos naturales o físicos o puedes ver con tus ojos de la fe o tus ojos espirituales. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Número 1. Los ojos físicos hablan una realidad natural. Sí, te van a decir una realidad natural frente a ti. Tus ojos lo ven, son tangibles. Lo que están viendo es tangible y tú lo puedes tocar con tus manos y con tus pies. Eso es lo que tus ojos físicos miran. Ve, los ojos de la fe o los ojos espirituales, de lo que no se sabe nada de lo natural ni en las circunstancias. Se fundamentan en que Dios es Dios quien derribará las murallas de oposición, como lo hizo en Jericó. Acordémonos que la palabra nos enseña cuando los hijos de Israel caminamos por 6 días, una vuelta en todo Jericó, y en el séptimo día no guardamos el Shabbat. Ese es el único día que no guardamos el Shabbat. En el séptimo día caminamos 7 veces. Entonces, había muchos que miraban las murallas solamente. Esos son los ojos naturales. Claro que tenemos que ver con ojos naturales, pues no somos ciegos. Pero tenemos que ir más allá de las circunstancias. Tenemos que ir más allá de lo natural. Tenemos que ir más allá de lo obvio. Tenemos que ir más allá de ese mundo natural y comenzar a ver con los ojos de la fe, los ojos espirituales. Entonces comenzamos a ver más allá de las circunstancias. Ahí es cuando nosotros, tú y yo, activamos nuestros ojos de la fe, nuestros ojos espirituales y comencemos a ver más allá de las circunstancias, creyendo que Dios únicamente es soberano, todopoderoso, para hacer conforme a su santa, perfecta, buena y agradable voluntad. El trabajo tuyo y mío es creerle a Dios y continuamente hablar y darle la gloria a Dios. Entonces, vamos a ver con los ojos de la fe, vamos a ver con los ojos espirituales. Tenemos que ver con los ojos naturales, obviamente. No te puedes tapar y ver lo que no es. Claro que tenemos que ver las circunstancias, pero tenemos que ir más allá de las circunstancias. No ignores las circunstancias. Caleb no ignoró las circunstancias. Era una tierra, una región montañosa, peligrosa, llena de gigantes. Caleb nunca la negó, pero él vio más allá de sus ojos naturales y vio con sus ojos de fe, con sus ojos espirituales, vio más allá que el Dios que él sirve o servía, el Dios que él creía, el Dios que le había hecho esa promesa, era mucho más poderoso, o es, mejor dicho, mucho más poderoso que cualquier gigante. Y él dijo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y Caleb se convirtió en un aplastador de gigantes, él y toda la tribu de Judá. Por eso es que la tribu de Judá reina siempre, porque tú no puedes reinar hasta que tú te conviertas en un aplastador de gigantes y que vayas más allá de las circunstancias. Tienes que ver con los ojos de la fe, los ojos espirituales, ir más allá de las circunstancias y ver lo que no se mira, pero que en el mundo espiritual Dios nos los va a mostrar. Tenemos que creerle a Dios a través de los ojos de la fe. Así que los que ven el cumplimiento de las promesas son aquellos que ven más allá de las circunstancias.
Número 3, los que no se dejan influenciar por lo negativo. Esto es muy importante porque la perceptividad o la percepción se mide con los 5 sentidos. No solamente es lo que tú ves, es lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú sientes, lo que tú palpitas y aún saboreas y olfateas. Yo tengo un dicho que es muy común en inglés, que yo soy alérgico a la negatividad, como también soy alérgico al drama. No me gustan los dramas. Entonces, cuando mi olfato detecta negatividad en una persona, yo literalmente mi cuerpo se enroncha porque soy alérgico. Entonces, no nos podemos dejar influenciar por lo negativo, o más bien por personas negativas. Estos 10 hombres que dieron un reporte negativo influenciaron a casi todo el pueblo, no a todos, pero a la gran mayoría del pueblo. De tal manera que la ira de Dios se encendió porque querían apedrear en ese momento a Josué y a Caleb. Y el fuego de Dios se encendió y salvó no solamente a Josué y a Caleb, sino también a Moisés y Aarón. Porque el pueblo se levantó, el enemigo que utilizó ese espíritu de negatividad influenció a todo el pueblo y todo el pueblo quería ya prácticamente apedrear a Caleb, a Josué por haber traído un reporte positivo y por supuesto a Moisés y a Aarón. Y la ira de Dios se tuvo que encender y así fue como el Señor nos salvó, nos enseña la palabra. En la Torá nos dice eso. Así que nosotros tenemos que escuchar a gente que hable positivamente, no negativa. Lamentablemente mucha gente aún dentro de la iglesia, incluyendo muchos pastores, hablan negativamente. Pero la verdadera fe no te habla con negatividad. Te habla, acepta la realidad, pero vamos más allá de la circunstancia. Y yo oro para que el Señor te quite todo espíritu de negatividad. Y si tú estás escuchando negatividad, quiero que sepas que lo único que es negativo trayendo esos reportes es el mismo enemigo. No escuche la voz del enemigo, escucha la voz del Señor, porque el Señor nos da fe, nos da ánimo, nos inspira, especialmente todo lo que tiene que ver con relacionado a sus promesas. Dios nos anima, nos inspira, nos da fuerza. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres que seamos positivos, que influenciemos a las personas positivamente. No te dejes influenciar negativamente. Entonces, número 3, los que no se dejan influenciar por lo negativo. Tú y yo tenemos que dejarnos influenciar por personas positivas de la fe. Yo te reto para que tú seas la mejor influencia para tu familia, para tu iglesia, para tu sociedad, para tu comunidad y para tu nación. Yo te reto, repito, yo te reto para que tú seas la mejor influencia positiva para tu familia, para tu iglesia, para tu sociedad, para tu comunidad, para tu nación. Nutre tu fe, nutre el ánimo, nutre la esperanza. Recuérdale a todas las personas sí se las vas a recordar porque ya ellos lo olvidaron. Recuérdale a todas las personas que un día recibimos que Dios lo iba a hacer. Conviértete en la mejor influencia para las personas que están a tu lado. Mientras animas a todos los que están a tu lado, tu corazón se verá fortalecido. Esto es lo más importante. Cuando tú y yo animamos al pueblo, animamos a las personas, Dios utiliza eso y el Señor fortalece nuestro corazón. Por esa razón, Caleb, a pesar que habían pasado 45 años, ahora el hombre tenía 85 años, ya no tenía 40, pero él nutría su corazón a través de animando al pueblo. Así como animó ese día, él siguió 45 años animando al pueblo. No fue ese día y nunca más lo hizo, no, él siempre lo hizo. Y por 45 años él se mantuvo animando al pueblo y el Señor lo bendijo de tal manera. Y cuando tú y yo hacemos eso, nuestro corazón, Dios lo fortalece. Número 4. Los que mantienen la ilusión de un mejor mañana son los que ven el cumplimiento de las promesas. Lo repito, los que mantienen la ilusión de un mejor mañana son los que ven el cumplimiento de las promesas de Dios. Si tú y yo no tenemos la ilusión de que Dios nos va a dar un mejor mañana, no vamos a poder ver las promesas de Dios. Es fundamental de que tú y yo tengamos esa ilusión de que mañana es mejor que hoy. Yo me acuerdo que hace muchos años yo conocí a un hermano amado salvadoreño, por cierto, lo conocí en Nicaragua en el año 91. Y me acuerdo el apellido de él, Amaya. El hermano Amaya, cada vez que yo lo saludaba, le decía, varón de Dios, ¿cómo está? Y me decía, mejor que ayer. Así me decía, mejor que ayer.
Y eso me llegaba. Porque cada vez el varón miraba y también me decía, y mañana estaré mejor que hoy. Y era un hombre de fe. Y yo decía, wow, qué tremendo. Yo estaba jovencito, me acuerdo. Tenía como 22 años yo aproximadamente. Y ese varón me bendecía. Cada vez que yo lo miraba por lo menos 3, 4 veces a las semanas. Cada vez que llegaba a la iglesia él. Y yo lo saludaba. Y la respuesta de él siempre era la misma. Hermano Maya, ¿cómo está? Mejor que ayer para la gloria de Dios y mañana estaré mejor que hoy. Entonces era un hombre que vivía con una ilusión de parte de Dios que el día de mañana va a ser un día mejor. Eso es fundamental, porque todo hombre, toda mujer que vive con una ilusión de un mejor mañana son los que ven el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Mantén viva la ilusión y la llama de fuego de que Dios hará algo mejor mañana. Y creer de que siempre Dios nos llevará a un lugar más alto y nos sorprenderá el día de mañana. Yo siempre le digo al Señor, sorpréndeme mañana, sorpréndeme mañana. Es algo que yo en lo personal yo le digo al Señor, sorpréndeme mañana. Y yo creo que eso es saludable hacerlo, porque Dios nos sorprende de buena manera, mis hermanos. Dios todo lo que nos da es bueno. Así que yo sé que toda sorpresa de Dios va a ser buena. Yo siempre le pido al Señor, sorpréndeme mañana. Te animo, pídele al Señor, sorpréndeme mañana. En tus noches, haz esa oración. Yo tengo esa costumbre ya, la oración de la noche que yo hago. Yo le digo al Señor, sorpréndame mañana, Señor. Yo tengo una ilusión que usted me va a dar un mejor día mañana, que usted me va a elevar mañana más, que usted me va a poner en una situación mejor mañana. Entonces, los hombres y mujeres que vivimos con una ilusión de un mejor mañana, somos los hombres y las mujeres que veremos, alcanzaremos y obtendremos las promesas de Dios. Número 5. Los que reclaman el cumplimiento de las promesas ven cosas maravillosas. Quiero repetir eso. Los que reclaman el cumplimiento de las promesas ven cosas maravillosas. Caleb viene frente a Josué y le dijo, han pasado 45 años. Tú y yo somos testigos en que Dios nos dijo que nos daría la tierra que pisaron nuestros pies. Así que yo vengo hoy, le dijo Caleb a Josué, 45 años después de que Dios te hizo esa promesa, a reclamar la promesa la que yo he creído, he nutrido, he animado al pueblo, he dado gloria a Dios por 45 años. Hoy en día yo vengo a reclamar esa promesa, Josué, que tú y yo escuchamos de Dios. Tú y yo somos los únicos hombres vivos de toda la generación. Todos murieron porque no le creyeron a Dios. Tú y yo tenemos que ser como Caleb. Tenemos que venir a reclamar la promesa. Cuando tú y yo reclamamos el cumplimiento de la promesa, vemos cosas maravillosas. Caleb vino entonces frente al siervo Josué y le dijo, han pasado 45 años. Tú y yo somos testigos de que Dios nos dijo que nos daría la tierra que pisaron nuestros pies. Así que yo vengo por el cumplimiento de la promesa. Venga pues, ven a reclamar ahora, así que va delante de las personas para hacer ver lo que Dios ha prometido. Ve y reclama tu promesa. No significa que Dios te la va a dar hoy, pero reclámala. Si Dios te la dio y han pasado los meses, años, décadas, reclama esa promesa, porque el que te la prometió es fiel y verdadero. Si tú sabes que tú te has permanecido fiel delante del Señor y tú has nutrido esa fe y tú has hablado con fe y tú has visto mucho más allá de tus circunstancias y tú has animado al pueblo y tú has dado reportes que dan gloria a Dios, tú tienes derecho de reclamar las promesas de Dios y Dios, yo creo que Dios te las va a dar, porque si le somos fieles a Dios y mantenemos ese espíritu de ánimo y nutrimiento a la palabra de Dios que nos ha dado y mantenemos esa ilusión que en Dios, como decía un pastor que yo amé mucho, el pastor Ovidio Valladares allá en Nicaragua, en Dios haremos proezas. Y que tú sabes de que en Dios haremos proezas, porque el que la prometió no miente ni tampoco se equivoca. Tú tienes derecho a venir a reclamar las promesas que Dios te ha prometido. Número 6. Los que perseveran hasta el fin. No tires la toalla. Puede ser que tus lágrimas han corrido por tus mejillas por mucho tiempo. Puede ser aún que has caído a la lona varias veces. Pero no importa.
que no hayas ganado todos los rounds de tu pelea. Solo se requiere un golpe devastador que des al enemigo para que hagas el knockout y ganes la pelea, aunque sea en el round número 12, en el último round. La pelea no ha terminado, mis amados. No importa que te hayas caído a la lona. Los que no caen a la lona son los que no están combatiendo con un oponente fuerte, sino un débil. Los boxeadores profesionales, en la gran mayoría, todos han caído a la lona. Cuando un golpe devastador, puede ser porque el oponente es muy fuerte o puede ser porque no entrenaron lo suficientemente fuerte. Y a veces es producto de eso. Puede ser que tú y yo no hayamos entrenado lo suficientemente fuerte en nuestra vida espiritual y el enemigo nos dio un golpe y nos mandó a la lona. Yo soy amante y fanático del boxeo. Soy amante del boxeo. Soy amante del boxeo. Soy un fanático del boxeo. Me encanta el boxeo. Me encanta. Y yo he tenido el privilegio de conocer a algunos campeones, ya retirados, lógicamente. Uno de ellos fue el gran campeón de Nicaragua, Alexis Arguello. Yo tuve el placer de ser amigo de Alexis Arguello. Hubo un tiempo en que hicimos un programa radial, él y yo. No era cristiano el programa radial, lógicamente, pero lo hicimos. Y por varios meses interactué. Y yo le preguntaba a Alexis Arguello cómo entrenaba y cómo era la vida de un campeón. Y él me explicó muchas cosas. Y luego he entrenado, no a nivel profesional, pero amateur. Y he preguntado a los coaches míos, que muchos de ellos han sido entrenadores profesionales o boxeadores profesionales. Y ellos me han explicado que muchas veces ellos han caído de la lona. Se cae de la lona por dos razones. Uno, porque el otro oponente es más fuerte que tú. Dos, porque tú no entrenaste lo suficientemente fuerte. Entonces ellos me decían que en algunas ocasiones caían a la lona porque el otro oponente era más fuerte que ellos o ellos no habían entrenado lo suficiente. Por ejemplo, una de las disciplinas que tiene un boxeador es correr. Y muchas veces ellos decían que no habían corrido lo suficiente. Tú y yo, en el espíritu, somos como esos boxeadores. Tenemos que correr todos los días en los caminos, en el evangelio, para que nuestro caminar, nuestras piernas estén fortalecidas en Cristo. Pero muchas veces tú y yo nos acomodamos. Y cuando viene la batalla, no hemos entrenado de la mejor manera. Por ende, el menor toque del enemigo nos puede tumbar y mandar a la lona. A mí me ha pasado. Yo lo reconozco públicamente. Pero a veces, aunque entrene lo suficientemente fuerte y con toda la disciplina, mientras más alto espiritual estés, más fuerte el oponente que el enemigo te va a mandar. Pues hay jerarquías demoníacas, así como también hay jerarquías angelicales, hay jerarquías demoníacas. Y Satanás te va a mandar a un oponente más fuerte cada vez conforme tú estés creciendo en el espíritu y más fuerte en el espíritu. Entonces, la batalla siempre se intensifica. Y puede ser de que tus lágrimas hayan corrido por tus mejillas por mucho tiempo. Eso no lo podemos desestimar. Hay que reconocerlo. Puede ser de que te has caído a la lona más de una vez. Yo me he caído varias veces a la lona. Pero si hay algo que el Espíritu Santo a mí me ha enseñado, es a levantarme en el nombre de Jesús. El problema no es caerse. El problema es quedarse caído. Ese es el problema. Yo me he caído. Yo he pecado. Yo me desvié del Señor, yo traicioné al Señor, yo fui un traidor delante de Jesucristo, yo no negué al Señor como lo hizo Pedro, yo estoy aquí por la misericordia del Señor, yo no debo de estar aquí, pero es por la misericordia de mi amado Jesús que yo estoy aquí, porque yo no soy digno de estar aquí, yo he sido infiel, yo fui un traidor, yo traicioné al Señor Jesucristo y me regresé al judaísmo. Yo lo reconozco públicamente y lo he reconocido múltiples veces en los medios sociales del Ministerio de Maranata, como también en muchas iglesias donde yo he ido a predicar. Yo no estoy aquí como el hombre más fiel al Señor. Yo estoy aquí como el hombre más infiel al Señor. Pero Él ha permanecido fiel y por eso mi alma adora al Señor. Yo siempre digo, yo no estoy aquí porque soy buena cosa. Todo lo contrario, estoy aquí porque no he sido buena cosa. Y la misericordia del Señor Jesucristo me ha alcanzado y Él le place al Señor que yo esté ministrando. Él me llamó al ministerio, no me puso hombre.
El Espíritu Santo me ungió, no me convencionó ningún hombre. Y por eso es que yo agrado al Señor y le doy gloria a Dios. Yo me he caído a la lona. Y todo cristiano podemos decir que estamos luchando verdaderamente la buena batalla de la fe. La palabra dice que luchemos la buena batalla de la fe. Hemos caído de una u otra manera. De una u otra manera. El problema no es no caer a la lona. El problema es no levantarnos de la lona. No hay nada mal. Estos campeones han caído a la lona. Pero si tú te sabes levantar, tú puedes ganar. Así que lo primero que tenemos que hacer es levantarnos de la lona si hemos caído. Pues el enemigo nos va a tirar a matar. Entonces, yo siempre recuerdo a Mike Tyson. Mike Tyson sabía noquear. Mike Tyson sabía tirar a todo el mundo a la lona, pero él nunca había caído a la lona. Y el día que Buster Douglas lo tiró a la lona, Mike Tyson no se pudo levantar de la lona. E hizo cosas incoherentes que no tenía que haber hecho. Y los 10 segundos que tenía, técnicamente se tiene que levantar al 9º para que el juez lo mantenga todavía, el referee. Y Mike Tyson no lo hizo. Y sabemos muy bien que después de eso ya Mike Tyson dejó. Y para mí el mejor boxeador de todos los tiempos se llama Mike Tyson. Para mí Mike Tyson es excelente boxeador. Entonces, pero Mike Tyson nos enseña ese principio de que y él no lo supo hacer, hay que aprender a levantarse de la lona cuando nos tumba el enemigo. Entonces, y he visto peleas en donde han caído a la lona y se levantan y noquean. Así es como tú y yo tenemos que ir. No importa que vayamos, en el boxeo se pierde, se gana por puntaje. Ningún boxeador gana todos los rounds, ninguno, pero es por puntaje. Sin embargo, el que gana el último round gana la pelea. Y en el último round, si tú noqueas y le metes un buen jab, o un gancho, o un cruzado, o como sea, tú ganas si lo tumbas. Pero tenemos que aprender a levantarnos de la lona cuando el enemigo nos da una y nos manda a la lona. Esta es una lucha espiritual, mis amados. Efesios 6:12 lo dice. No luchamos contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y espíritus gobernadores de las tinieblas, dice el apóstol Pablo. Tú y yo estamos en una lucha espiritual todos los días que no va a terminar hasta el día que suene la trompeta o el día que el Señor te llame a ti y a mí a su santa, bendita, preciosa presencia. Entonces ese día terminaremos, pero mientras tanto tú y yo estamos en una lucha espiritual. Ok, entonces los que perseveran hasta el fin son los que alcanzan las promesas de Dios. No te rindas, no tires la toalla. Y si el coach la esquina la tiró, agárrala y se la regresas. Aunque la toalla se haya tirado, mientras la toalla no toque la lona, nadie puede parar la pelea. Yo he visto boxeadores que tiran la toalla y ellos los agarran y la vuelven a tirar otra vez. Y eso es impresionante. Tal vez tu esquina tiró la toalla, pero tú las agarras antes de que caiga la lona y se la vuelves a tirar. Y tú sigues en el nombre de Jesús peleando, luchando la buena batalla de la fe, que vamos a triunfar. Es garantizado. Mira lo que dice entonces la palabra de Dios. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos, no dice vencedores, dice más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Jesucristo es su santo y bendito nombre y mi alma lo adora. Así que tú y yo somos más que vencedores. Ese es el 6, los que perseveran hasta el fin. Pero el Espíritu Santo me habló esta semana, el día miércoles para ser exacto, el Espíritu Santo me habló. Y yo ya la tenía y me hizo agregar un punto más. Así que este es el punto número 7. El Espíritu Santo me dice que los que alcanzan la promesa de Dios son los que entrenan en el desierto y están cómodos, estando incómodos en el desierto. Esta expresión la escuché yo de uno de los boxeadores, muy buen boxeador por cierto, no es uno de mis favoritos, pero le tengo que dar crédito, es Floyd Mayweather. Floyd Mayweather una vez, en una de sus peleas, que yo estaba monitoreando, dijo su entrenador que Floyd Mayweather se siente cómodo estando incómodo. Y a mí me gustó eso.
Y lo tengo que respetar porque tiene un reto, se retiró, 50 peleas ganadas, ninguna perdió. Tengo que darle los méritos. No es uno de mis favoritos, pero como boxeador creo que es uno de los grandes, Floyd Mayweather Jr. Y aprendí este concepto, estar cómodo, incómodo. Entonces el Espíritu Santo me dijo de que los que entrenan en el desierto y están cómodos, incómodos en el desierto, si sientes que tu desierto es muy difícil, o sea, los que entrenan en el desierto y están cómodos, incómodos en el desierto, heredan las promesas de Dios. Si te sientes que tu desierto es muy difícil, recuerda que Dios no ha cambiado. El Espíritu Santo me dijo, como te dije este miércoles, el desierto es para los Moisés. El desierto es para los Moisés. Los Moisés se forman en el desierto. Viven en el desierto. Los Moisés viven en el desierto. Los Moisés hablan con Dios en el desierto. Los Moisés dependen de Dios en el desierto. Y me dijo el Señor, y yo me les manifiesto a los Moisés en el desierto, tal y como lo hice con mi siervo Moisés. Si tú estás en el desierto, estás en el lugar correcto. El Señor me dijo, el Espíritu Santo me dijo, que los que entrenan en el desierto y están cómodos, incómodos en el desierto, son los que también heredan las promesas de Dios, como lo hizo Caleb. Sintámonos cómodos en el desierto, aunque estemos incómodos. Sintámonos cómodos en las pruebas. Sintámonos cómodos en la batalla espiritual. Sintámonos cómodos en medio de las circunstancias. Sintámonos cómodos a través de toda la oposición del diablo y todos sus asquerosos demonios y del mismo infierno. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, Jesucristo nuestro amado Señor. Romanos 8:37. Somos más que vencedores y por tal razón, por ende, tú y yo tenemos que estar cómodos en el desierto, aunque estemos incómodos. Deuteronomio 34 nos dice que Moisés no murió. La gente dice que Moisés murió. Moisés no murió. Moisés no murió. Sin embargo, como se explica anteriormente, hay un libro en el alma que habla, así se llama, Alma. Aprendemos que Moisés, y en el Micho nos enseña algo también, no murió, sino que fue trasladado. Moisés no murió, sino que fue trasladado. Es verdad que Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué prefieres tú? ¿Entrar a una tierra prometida que fluye leche y miel o entrar al reino de los cielos? Yo prefiero entrar al reino de los cielos. Entonces, de tal manera que Moisés fue promovido. No lo dejó entrar Dios a la tierra prometida para que el pueblo no lo idolatrara, sino que se lo traspasó a la patria celestial. Por ende, Moisés no murió. Moisés fue trasladado del desierto. En el desierto, Dios nos traslada. Cuando tú y yo estamos cómodos en el desierto, el Señor nos traslada. Nos puede trasladar o a la tierra prometida o nos puede trasladar a la patria celestial, donde Dios quiera. Yo prefiero la patria celestial, pero si a Dios le place primero llevarme a la tierra prometida y después a la patria celestial, gloria a Jesús, que sea su santa, buena, agradable y perfecta voluntad. Entonces, el Espíritu Santo me dijo, como número 7, que los Moisés, los que entrenan en el desierto y los que están cómodos, incómodos en el desierto, son los que heredan las promesas de Dios. Y Caleb era uno de esos, como Moisés, que estaba cómodo entrenando en el desierto, estaba cómodo estando incómodo en el desierto. A Moisés el Señor lo trasladó a la patria celestial, y a Josué y a Caleb el Señor fueron los dos únicos que el Señor los trasladó a la tierra que fluye leche y miel. No sé dónde te va a llevar a ti, a mí, el Señor, pero donde quiera que Dios nos lleve, que se haga su santa voluntad. Sin embargo, los que entrenamos en el desierto y los que estamos cómodos, estando incómodos en el desierto, somos los que alcanzaremos las promesas de Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo.
¿Dónde y cómo murió Moisés? La Biblia lo dice bien claro. Finalmente, después de pasar 40 años en el desierto, llevaba al pueblo hasta la tierra prometida, pero muere en el monte Nibo. Eso queda en Transjordania. Antes de poder ingresar a la tierra prometida, lo enseña la palabra de Dios, y lo sepultaron. Nadie sabe dónde se sepulta el cuerpo de Moisés. En conclusión, las adversidades son indicadores que estamos más cerca de alcanzar las promesas de Dios para nuestras vidas. Repito, en conclusión, las adversidades son indicadores de que estamos más cerca de alcanzar las promesas de Dios para nuestras vidas. Persevera hasta el fin y alcanza tu heredad. Persevera hasta el fin y conquista tu montaña de Hebrón como Caleb. Persevera hasta el fin y será salvo. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mi alma alaba al Señor. Sigue creyendo lo que Dios ha hablado a tu corazón. Hace 40 años, hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, hace un año o ayer. No importa el tiempo que haya pasado. No te rindas, porque ni tú ni yo sabemos cuándo Dios cumplirá lo que Dios ha prometido. Por eso lleguemos, mis amados, hasta el final y dejemos que el Señor nos siga sorprendiendo. Y veremos el cumplimiento de la promesa, porque el que lo dijo no miente, ni tampoco se equivoca. Oro al Señor que bendiga tu vida. Oro al Señor que llene de ilusión tu vida y que pronto tú y yo veamos el cumplimiento de la promesa de Dios, si le somos fiel, como lo hizo Caleb. Vivamos como Caleb y alcanzaremos la heredad montañosa de Hebrón, como lo hizo Caleb para todas nuestras generaciones. De esa manera concluyo la enseñanza número 2. Viviendo como Caleb, persevera hasta el fin. Quiero leer nuevamente Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin alcanzará la promesa de Dios. Oro a Dios que esta enseñanza te revitalice, te inyecte fe y que cobres ánimo en el poder del Espíritu Santo para que creas que el que lo prometió no miente ni tampoco se equivoca. Soy el doctor Israel Goldman de Ministerio Maranata, escatólogo, apologista, evangelista, maestro de la palabra del Señor, siervo del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios, por mandato de Dios y no por voluntad de hombre, desde Dallas, Texas, Estados Unidos de América. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su santo divino rostro sobre tu vida. Oro a Dios de que tú y yo vivamos como Caleb para que alcancemos la promesa de Dios y heredemos nuestro Hebrón para ti y para mí y para nuestra descendencia, y le damos la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Mi alma alaba el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Amén.